cosas en la vida que no han superado. Y a veces te encuentras con jóvenes que aunque no han vivido tanto, han tenido a bien poner la palabra del Señor como norte, y eso de alguna manera pues les ha ayudado a vivir. Sí. En ese sentido, Eclesiastés capítulo 10, verso 4, tiene un texto bíblico que a mí me gusta muchísimo, que dice: si el espíritu del príncipe se levantase contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Le he puesto como título a esta reflexión: toma las cosas con calma. Toma las cosas con calma. Y quiero dividir el texto bíblico en aproximadamente 4 partes. La primera parte dice: si el espíritu del príncipe se levantase contra ti, no dejes tu lugar. Hay varias versiones que le mencionan como el gobernante. Si el gobernante se molesta contra ti. Hay otras versiones que dicen: si tu jefe se molesta contra ti, no dejes tu lugar. Así que lo primero que me tengo que plantear, cuando en la Reina Valera del 60 dice el espíritu del príncipe, se nos está presentando a alguien con rango. Es alguien que tiene posición, es alguien que tiene autoridad, es alguien que es un superior, es alguien con poder, es alguien a quien tú obedeces, rindes cierto respeto, es alguien de quien sientes que dependes, y hasta cierto punto en ocasiones uno ha sentido que la vida de uno está en las manos de esa persona. Es una persona, por lo tanto, que te intimida. Así que hasta cierto punto, pues tú mides tus acciones y tus palabras, porque sabes que muchas decisiones importantes sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu estabilidad, están en las manos de esa persona. Lo segundo que nos plantea este texto bíblico es que esta persona se ha molestado, porque dice: si el espíritu del príncipe se levantase contra ti, no dejes tu lugar. Ahora bien, me tendría que preguntar por qué esta persona está molesta. Pues cuando uno está como subalterno y hay personas con poder que están sobre uno, a quien uno tiene que rendir respeto y tienes que dejarle saber qué has hecho y qué has dejado de hacer, pues ese tipo de personas se podría molestar por 2 razones. Hay jefes abusivos, o sea, hay personas que están en posiciones de poder y se molestan porque sí, tú no has hecho nada. Es más, trabajas muy bien, pero hay gente que es abusiva y nosotros no podemos, ¿verdad?, con una mano tapar el cielo. Hay jefes que son abusivos. Fíjate que la gente dice por lo regular en este tiempo que las personas no renuncian a los trabajos, la gente termina renunciando a los malos jefes. Por otra parte, hay que señalar que en el camino uno se ha encontrado jefes que han sido la gloria de Dios. Y yo tengo que mencionar que yo tuve una jefa hace algunos años atrás, entre varios jefes que he tenido en la vida, pero esta jefa me tocó de una manera especial, que aunque quizás no era una creyente, digamos, activa en una congregación, tenía unos valores y un carácter tan hermoso a la hora de tratar a las personas. Y yo no olvido que para ese tiempo yo trabajaba en el área de ventas y a nosotros se nos exigía 3 ventas diarias. Para tú hacer esas 3 ventas diarias tenías que pasar un montón de trabajo. Y particularmente llega este jueves y yo te hago 8 ventas ese día. Yo terminé a las y tantas de la noche y yo recuerdo que al día siguiente yo no me pude levantar temprano, yo ni siquiera escuché el reloj sonar. Yo llego tarde a la oficina, teníamos que rendir informes de lo que habíamos hecho, bueno, un desastre, y todas esas ventas, llenar toda la documentación, yo estaba hasta avergonzada. Así que recuerdo que llené todo rápido, entregó los documentos, ella se voltea, me mira y me dice: hoy yo no te vi. Y yo dije: ¿a qué te refieres, jefa? Que te puedes ir para tu casa. Tú hiciste el trabajo de ayer y el de hoy. Puedes irte. Wow. Eso a mí me impresionó porque por lo regular, especialmente en el área de ventas, no solamente miden a los supervisores por el trabajo que cada vendedor de forma individual hace, sino que también los supervisores tienen una cuota grupal. ¿Qué haría otro jefe? Diría: espérate, si esta muchachita me hizo los números de ayer, que me cargue al grupo haciéndome los números de hoy. Pero eso es justo. A veces la gente que tú tienes buenos recursos en un equipo, que por lo regular hacemos de forma inconsciente, cargamos a una sola persona para que esa persona haga lo que los demás no están haciendo.
no es justo. La persona se siente entonces cargada, agredida y dice, pues yo me voy porque es que no me dejan ni respirar. Inclusive en este último tiempo se ha estado debatiendo mucho sobre si deberíamos trabajar, digo, en ciertos trabajos, 5 días o 3 a la semana. ¿Por qué? Porque a veces estamos arrastrando los pies luego de que pasamos cierta cantidad de días consecutivos trabajando y no rendimos tanto como deberíamos hacer. A veces lo que tú estás haciendo en 5 días lo puedes hacer en 3. No todos los días uno está con el mismo ánimo, con la misma creatividad, con la misma entrega. Y a mí me parece que es muy saludable dejar que la gente descanse, dejar que la gente tenga un respiro, por encima a veces de las vacaciones. De momento tú tienes un empleado que es muy bueno, que está ahí y te dice, jefe, de verdad que estoy fundido, no, dale un break. Yo no creo que por un día, ¿verdad? La empresa se va a ir abajo. Así que como podemos señalar este asunto de jefes negativos, a mí me parece que también hay jefes que son muy balanceados y son muy buenos. Lo segundo que podríamos pensar es que esta persona se ha enojado porque su empleado o subalterno no ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Así que en este segundo caso, el jefe se puede enojar con justa razón, pero tal parece en ambos casos que ha exteriorizado su enojo en una forma desmedida. Así que el problema aquí no es que ¿por qué te enojaste? Tal parece que se enoja de una manera más allá de la norma y tiende a ofender. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque podríamos sospecharlo cuando Salomón nos aconseja en este verso y dice: al subordinado, no dejes tu lugar, toma las cosas con calma aunque tú seas la víctima. Y fíjese que es un consejo no fácil de digerir, no fácil de tragar. En primer lugar, Salomón le aconseja a esta persona, no dejes tu lugar. Porque es interesante el consejo de Salomón. Es interesante porque Salomón escribe Eclesiastés en el ocaso de su vida y es esta persona que ha caminado un poquito más y nos está diciendo, mira, coge las cosas con calma. Esto sucede y es habitual más de lo que nosotros pensamos y creemos. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? No dejes tu lugar. O sea, en primer lugar, no salgas corriendo. Yo creo que en ocasiones cuando nos va mal, el deseo rápido y momentáneo es buscar otro trabajo. Cuando no nos está yendo bien, el deseo es abandonar el hogar. El deseo también podría ser irse a otra iglesia, a otra congregación, o inclusive el deseo de dejar un llamado o un ministerio. Así que ese no dejes tu lugar puede ser en términos físicos, no te vayas de donde estás. Pero a mí me parece que Salomón también pudiese estar aconsejándonos acerca de no dejar nuestra postura. No dejes de tener buen juicio cuando ocurre un momento desagradable. No cedas al deseo de responder en la misma forma en la cual te están hablando a ti. De hecho, la traducción Dios habla hoy dice sobre este verso lo siguiente: toma las cosas con calma, porque la paciencia, la mansedumbre, o sea, esa suavidad que uno tiene a la hora de tratar con otras personas, ese carácter dócil a la hora de hacer valer nuestros derechos, supera o hace que se superen grandes errores. El texto obvia mi derecho. El texto me está pidiendo que yo me calle y aguante el abuso. No. De hecho, hay una de las versiones de este texto bíblico que dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la lenidad hará cesar grandes ofensas. Lenidad significa lo siguiente: falta de rigor en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. O sea, tú sabes que es tu derecho. Tú sabes que puedes ir a recursos humanos, tú sabes que puedes hablar con un supervisor más arriba, sabes que puedes hablar con el obispo, tienes derecho de exigir unas cosas en tu hogar, pero prefieres en el momento dejar las cosas tranquilas en lo que el agua se apacigua para eventualmente trabajar con la situación. El ser sabio, el ser prudente, la paciencia, supera grandes errores. Y cuando hablamos de la paciencia, Joyce Meyer nos diría que es la gente normalmente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, dice Joyce Meyer, pero en realidad ella dice, no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Es la actitud que tenemos ante la espera, porque yo me puedo quedar en el trabajo a fastidiarle la vida al jefe, pero que él no se dé cuenta. Y sí, tú sabes cómo es que la gente entonces a cuchillito de palo, y entonces lo quemo por las espaldas, tengo una actitud negativa. Puede pasar en la iglesia,
que lo hagamos quizás con nuestros líderes, con nuestros pastores. Puede pasar en nuestros hogares que entonces nos quedamos callados, pero nuestra actitud no es la mejor. El alejarse de apasionamientos hace que los alterados queden en vergüenza y vean con claridad su error. Hay lugares donde Dios nos ha puesto con propósito y de allí no nos podemos salir. Todos hemos vivido periodos de injusticia a manos de un jefe, a manos de un superior, pero hubo momentos de grandes victorias luego de momentos tormentosos que nosotros tuvimos que vivir en un trabajo. Y esos ciclos a veces se dan y son comunes en la vida. Y siempre y cuando no sea lo que estamos hablando de vida o muerte, o sea, algo que no atente contra la salud emocional, mental o física, no podemos huir por todo, no podemos salir corriendo de los sitios. Hay 5 reacciones en la vida diaria que distinguen a una persona inteligente ante estos imprevistos de la vida. En primer lugar, las personas inteligentes no culpan a otras por sus errores. Hay jefes que lo que quieren es crear una situación incómoda para que tú termines aceptando algo que tú no has hecho. Pasa en los hogares y también pasa en nuestras relaciones en las iglesias. Las personas inteligentes reconocen su propia ignorancia. Hay jefes que también se sienten intimidados con empleados que saben mucho más de lo que ellos saben. En tercer lugar, las personas inteligentes no reaccionan con enojo o agresión. Así que si usted está viviendo un momento como este, usted muestra con su actitud, su madurez y su altura y que usted sabe manejar las situaciones y alejarse de las emociones. Las personas inteligentes entienden las emociones de otros, o sea, podemos ser empáticos. A lo mejor el jefe tuvo un mal día, a lo mejor está teniendo una situación personal muy difícil, a lo mejor tiene otro supervisor que le está hostigando. No sabemos cuál sea la situación, pero podemos tratar de podemos intentar tratar de comprender lo que está viviendo esta otra persona. Y en quinto lugar, las personas inteligentes no piensan que son mejores que los demás. A veces el problema es de ego, a veces el problema es altivez de espíritu. Y eso choca con la gente, y si usted como jefe tiene esa actitud o como líder, como superior, siempre va a tener complicaciones a la hora de tratar con la gente. Así que el texto descubro esta semana que nos está pidiendo algo inteligente. Nos pide que vigilemos nuestra reacción ante lo injusto y lo inesperado. Y tú me dirás, Aida, pero es que eso es una locura porque yo no estoy 100% consciente de lo que va a pasar ni cómo voy a reaccionar. Mire, eso es muy cierto, pero le voy a dar un consejo sabio. Si usted cuida continuamente lo que piensa, así usted cuida lo que dice y lo que hace, y no será propenso al descontrol y al descuido. O sea, va a poder tener dominio propio respecto a las situaciones que son imprevistas, que le sorprenden. Y termino con esto, Isaías capítulo 26, verso 3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si mi pensamiento continuo, está haciendo las cosas de Dios en su palabra, en los dones espirituales, en el fruto del Espíritu, podrán venir las situaciones inesperadas, pero yo voy a reaccionar con la altura que debe reaccionar un creyente, con la altura que reacciona alguien que se mantiene todo el tiempo en paz, meditando y escudriñando y permaneciendo a la luz de la Escritura. Así que el consejo para esta mañana es ese: no toma las cosas con calma. Si el espíritu del príncipe se levantase contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, la paz, la tranquilidad, el sosiego va a hacer que las grandes ofensas cesen. Si nuestro pensamiento está lleno de la paz de Dios, vamos a prevalecer en los momentos inesperados. Te lo están agradeciendo empleados y jefes también. Ay, pues amén, gloria a Dios. Así es que, gracias, Aida. ¿Y dónde la gente consigue más de ti? Claro que sí, la gente me pueden contactar directamente al 787-531-6967 a través de las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones. Bendiciones, Aida Mota en Nueva Vida 97.7. Estás en ruta.